¿Qué más se podía esperar? Una reacción para Facundo Cabral. Con la guitarra de no soy de aquí, no soy de allá, y haré una reacción que les voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan contemplar todo. Solamente haré pequeños fragmentos de cómo lo interpreto yo. Hay algo creo que nos une a todos. Él menciona el diablo, que también es hijo de Dios. Y yo lo interpreto como aquel dolor que hemos sufrido, aquel dolor que he sufrido, es parte del crecimiento que ahora estoy viviendo. Y también de que no vine a juzgar, vine a contar. Él decía cantar y contar es mi forma de expresar. La mía es contar. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor sin pretensión de enseñarte, porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y... Si me permiten, dos cosas que he absorbido y hasta casi que lo pongo en práctica a diario. Él menciona que conoció un viejo sabio. Mencionaba un montón de personas que conoció alrededor del mundo, pero principalmente decía tantos anónimos y extraordinarios. Yo he hecho en un video que quizás hay alguien extraordinario a la vuelta de la esquina y quizás todos somos extraordinarios. Y el viejo sabio, él dice que le preguntó por Jesús y un espejo le alcanzó y esa misma noche lo conoció. Yo también. Desde ahí me quedó, cuando lo siento, lo percibo, una conexión, no importa con quién, no importa dónde. No importa cuando se cruzan nuestras miradas y quizás es la misma sintonía, con ganas de adquirir sabiduría. Como Raúl de 90 años, Elena de 82, Félix que vino de Venezuela con su historia, con tantos, como Pato de 71 años que me dijo ayer: mi mujer es fiel. Y un amigo atrevido le preguntó: ¿y vos cómo sabés? Ella me lo dijo. Dice: mi mujer es la mejor. Y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo, y ahí mismo lo conocí, cuando me alcanzó un espejo. Dice que da la espalda al buen comentario y de frente al otro.
Y yo lo tomo así realmente porque el comentario que me ha hecho crecer más es el comentario más duro. El que me han dicho a 2 centímetros de la cara: sos un soberbio. Hasta que tuve la humildad y gracias a Dios le pedí la ayuda para encontrar en dónde estaba yo. También dice: me pongo el sol al hombro cada mañana. Me gusta volver a la casa de mi madre, irse en verano muy lejos y volver a sus raíces. Dice también que le gusta andar, pero no andar por el camino, pues eso ya no tiene misterio. Y es un poco lo que estoy haciendo yo en estos videos. No voy por lo seguro, sino que si pueden ver todo en mi canal, verán que hay de todo. Y recorro caminos que nunca antes había hecho, desde cantar, recitar, inventar historias para expresar. De eso se lo tomo a Facundo Cabral. Y termina esta parte diciendo: el abrazo de mis hermanos y mis perros que jamás me han olvidado. Yo tengo mis gatas que siempre están a mi lado y cuando sienten alguna congoja en mí, las 2 se cuestan a mi lado. Y termina, antes de empezar a entonar su canción con esa voz, dice 3 veces: me gusta, me gusta, me gusta. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo para montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta, me gusta. Y arranca la canción, increíble rango vocal. Empieza muy suave, dice: me gusta Alicia. También dice: me gustan los conejos y no los tractores. La voz de Dolores. Una parte me dice: me gusta cuando yo era una mujer, y en un recital le agrega a él: de felicidad. Y en un momento, ya al final, que lo voy a dejar disfrutar, empieza el: no soy de aquí, ni soy de allá, y su voz se va. Pero en un momento se acerca y es como que se abraza su guitarra, dice: no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Maravilloso. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española.
saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Ya no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. La, 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 Aparece Alicia o en bicicleta persiguiendo a Manuela, la voz de Dolores, o pasar todo el tiempo con María en el trigal. Algo que aprendí, si puedo decir que lo aprendí, es a elaborar frases, elaborar letras. Se dice que la poesía es construir cosas lindas con palabras, sencillamente lo reduzco. No sé si lo mío es poesía, no sé si tenga categoría. Incluso no sé si tenga que tener categoría. Y me enorgullece eso. Eso me lo enseñó Facundo Cabral y tantas personas que me estoy cruzando ahora en la vida. De poder liberar lo que sentís, jugando incluso con las palabras y las melodías, animándote, arriesgándote. Así que estoy agradecido a las enseñanzas de personas que quizás ya no están, pero también de los que están cerca a mí y me quieren ver bien, pero principalmente a mí mismo. Decía que un amargado complica todo el barrio. La mamá de Facundo Cabral decía que cuando Jesús venga a jugar al mundo va a ser ardua tarea, así que va a ser un promedio, y ese promedio va a ser bueno, porque por cada bomba que se dispara hay 1000 caricias que se regalan, y me gusta creer eso, me gusta.